Gloria a Dios, Dios los bendiga. Estamos de nueva cuenta. Este precioso día, este precioso lugar, vida nueva. Amén. Es un privilegio estar predicando la palabra del Señor. Y hoy tenemos un mensaje poderoso. El tema es transformación. Amén. Y vamos a enfocarnos en el nuevo creyente. Tenemos dos preguntas importantes, ¿verdad? Que muchas veces nos hacemos. Y las dos preguntas, la primera es, ¿se puede o no realmente experimentar un cambio? Y la segunda, ¿por qué muchos recaen o vuelven al mundo? Siempre que alguien tiene el primer contacto con Dios, ¿verdad? Siempre, por lo regular, hay un efecto sobrenatural, hay un contacto sobrenatural con Dios. Y en mi caso así fue, ¿verdad? Y lo vemos como el Señor Jesús en su palabra, Él dice, de hecho dice, si no hiciere señales no creeréis. Siempre el impacto va a ser sobrenatural en la vida del creyente, pero es solamente el inicio de una transformación. Amén. Y todo el tiempo, ¿verdad? El nuevo creyente se enfrenta contra circunstancias que pueden ser difíciles para poder establecerse en una neocultura, porque nosotros estamos en una neocultura. La neocultura es un cambio, puede ser como si fueras a otro país donde hay una cultura diferente, tienen otras costumbres, entonces es un poco difícil adaptarse a la vida nueva. Y muchas veces nuestra fe no es la misma que la de nuestro entorno, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Difiere en cuanto a la doctrina, ¿verdad? Lo que estamos aprendiendo como nuevos creyentes en las cosas de Dios. Entonces vienen problemas que van a definir realmente cuál es el diseño que tú tienes de parte de Dios en tu vida, la vida nueva que estás a punto de llevar. Y yo recuerdo que en mis principios fue algo poderoso lo que yo experimenté, fue algo hermoso, que simplemente cualquier cosa que yo sentía que Dios me pedía, yo lo hacía, porque había sido tocado, había habido un milagro de transformación, un cambio en mi vida. Amén. Hay un cambio que se da inmediatamente y hay un cambio que es posterior, hay un cambio que nosotros tenemos que ir viendo constantemente en nuestras vidas, y de eso queremos hablar, porque hay cosas que de momento el creyente no ve un cambio inmediato y se desanima, ¿verdad? En algunas áreas. Y yo en lo particular, lo que yo experimenté fue una paz inmediata en mi vida. Empecé a tener más control en mi mente, en mis pensamientos, en mis actitudes, mis conductas. Eso fue lo que yo pude experimentar. Pero luego me di cuenta que había áreas donde todavía no había sucedido un cambio, no se había manifestado un cambio. Y el tema de hoy es transformación. Nosotros creemos
que Dios cambia. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos el espíritu de regeneración, tenemos un espíritu que nos regenera, es el Espíritu Santo el que vivifica, dice la Escritura. Y eso lo creemos nosotros, pero hay algo que el nuevo creyente tiene que entender y tiene que aprender, tiene que asimilar. Amén. Nosotros siempre somos a favor de explicarle a la gente, al nuevo creyente que se está enfrentando, amén, a un nuevo tiempo en donde su fe puede ser probada, en donde la prueba va a venir, en donde necesita cambiar en cuanto a sus hábitos, tener disciplina de oración, tener disciplina tal vez de ayuno, tener una disciplina de la lectura de la palabra, asistir a la iglesia. Entonces son puntos que van a ir dándole al creyente una madurez. Eso es lo que Dios quiere. Y precisamente, mire, vamos a citar un pasaje en Efesios capítulo 4, verso 13. Efesios capítulo 4, verso 13. Gloria a Dios. Bendito Dios. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El verso 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Verso 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, dice, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí con todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lo que está diciendo en este pasaje es que nosotros tenemos que alcanzar una madurez. Nosotros tenemos que ser formados en nuestro carácter. ¿Sabe por qué? Porque la fe demanda. Si nosotros llegamos a madurar en la fe, nosotros vamos a alcanzar promesas. Nosotros vamos a tener una vida plena. Hay circunstancias que son difíciles de explicar en tan solamente una hora, pero vamos a tratar en el nombre de Jesús que podamos comprender. El mensaje nosotros lo estamos enviando al nuevo creyente. Hay veces que nos desanimamos. Las preguntas al principio que hicimos, ¿se puede o no realmente experimentar un cambio? La pregunta es sí, claro que sí, pero responsablemente nosotros tenemos que alcanzar una sabiduría, tenemos que alcanzar una madurez. Amén. Nosotros creemos que Dios nos dio autoridad, nosotros creemos en promesas eternas y lo hemos visto en nuestras vidas. Hemos visto cómo Dios ha transformado a muchas personas, muchas vidas de muchas personas, donde estuvieron sin esperanza, estuvimos sin vida, estuvieron perdidos, dice la Escritura. Pero cuando el Señor te hace un llamado, se manifiesta a ti, así como lo hizo con Moisés a través de la zarza. Era una persona que había salido huyendo de la presencia de Faraón, era una persona que había fracasado y había ido a esconderse a otro lugar. ¿Cuántas veces así nos sentimos nosotros, verdad? Fracasados, pero encontramos la vida, encontramos la fe, encontramos la esperanza con Cristo. Sabemos que Él es el Cristo de la gloria, el único que tiene poder para hacer el cambio que tú estás pidiendo, el cambio que tú necesitas, el avance que tú necesitas. Y muchas veces, amado, Dios empieza a probarnos pronto. Dios empieza a probarnos pronto la fe. Y hay nuevos creyentes que muchas veces dicen, no, ¿sabes qué? Mejor estaba en el mundo, mejor estaba antes, mejor me regreso. Esa es la experiencia que tuvo Israel al salir de Egipto. Salieron y habían visto el poder de Dios, pero luego tenían enfrente un mar, que ellos vieron que se abrió. Después tuvieron enfrente un desierto, que había problemas de adaptación, el carácter estaba en juego, empezaron a ser educados, y eso, amado, es muy difícil ser reeducado. La Biblia dice que cuando el Señor educa a alguien, lo está disciplinando, es porque lo ha tomado por hijo.
Eso es bien importante que tú tienes que entender eso, que vas a entrar en un tiempo de educación, vas a entrar en un tiempo donde tu carácter va a ser formado y hay hábitos que vas a tener que cambiar. De momento hay cosas que vienen difíciles a tu vida y oyes una palabra y tú dices, no, eso es muy difícil. Y dices tú, bueno, sí creo en Jesús. Tuve una impartición, hubo un impacto en mi vida, pero al final se hace o se torna un poco difícil. En Efesios lo que estamos leyendo nosotros, que eso se alcanza. Amén. Hoy tú puedes decir, tengo esperanza, sabes que estoy pasando por una prueba, estoy pasando por una crisis, soy nuevo creyente, pero tengo fe que Dios me va a llevar a esa madurez. Tengo fe que Dios me va a dar el crecimiento que yo necesito. Voy a ser regenerado, voy a ser transformado, voy a alcanzar esta estatura, el varón perfecto, la unidad de la fe. Voy a encontrar esta plenitud en el nombre de Jesús. Soltamos esa palabra este día, esta palabra de bendición que traiga esa transformación a tu vida en el nombre de Jesús. Hay otra palabra que quiero citar en Hebreos capítulo 5. Verso 14, Hebreos capítulo 5, verso 14. Gloria a Dios. Bendito Dios. Hebreos capítulo 5, verso 14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Amén. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Lo vuelvo a repetir, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ahí vemos cómo Pablo, el que escribió, supuestamente dicen que fue Pablo el que escribió, pero no tiene autoría, ¿verdad? Lo atribuyen al apóstol Pablo debido a la forma en la que escribe y se desenvuelve, ¿verdad? Con esa teología que Pablo tenía, pero en realidad no tiene autoría, pero creemos, ¿verdad? Que probablemente él la escribió. Entonces el escritor de Hebreos dice que nosotros debemos alcanzar esa madurez. Tú puedes hoy tener paz de que estás en las manos de Dios. Yo no sé cuál sea la situación que estés pasando. Yo no sé si estés en crisis o estés en prueba, que tu fe ande ambivalente, que estés pensando en retirarte, no sé. Hay cosas en las que a veces, amado, el nuevo creyente se enfrenta como a la crítica. Crítica de su propia familia. Crítica aún de otros creyentes que no están bien ubicados en la sana doctrina. Familiares, ya lo dijimos. Compañeros de trabajo. Luego empieza la burla, empiezan, sí, ahora ya estás arrepentido, pero ya se te olvidó lo que hiciste. Y yo me acuerdo que a mí me pasaron cosas así. Yo me acuerdo que había cierto bullying, se puede decir, ¿verdad? En cuanto a la fe. Pero es bueno también. Es bueno porque así yo te voy a decir algo. La gente se da cuenta que es verdad lo que estás diciendo. Porque en realidad hay gente que muchas veces no entiende o no cree lo que tú estás viviendo. Y dice, no, ahorita yo lo voy a provocar, lo voy a hacer entrar en provocación y ahora va a ver qué cristiano ni qué nada, empiezas a decir, ¿verdad? Pero nosotros creemos que Dios puede hacer un cambio en tu vida. Y si tú resistes la prueba, pasas la prueba, amado, muchas personas pueden empezar a confiar en lo que tú has creído. Pueden empezar a confiar en lo que tú has recibido, lo que has aceptado. Y es bien importante que tú sigas el crecimiento que Dios te ha dado. Asistir a tu congregación, leer la escritura, pegarte a Dios, asistir a eventos en donde tú puedes recibir en un avivamiento, una activación, algo que te nutra. Recuerde que antes, ¿cómo vivíamos? Si era viernes, era bienvenido el viernes social decíamos, ¿verdad? Y asistíamos regularmente a otros lugares para llenarnos, tal vez de distraernos, pero empezamos a darnos cuenta que esas cosas no nos llevaban a ningún lado, ¿verdad? Había un vacío de todas maneras en nuestras vidas. No es que estemos peleados con los convivios o que no puedas salir o divertirte. Claro que podemos hacerlo. Pero los que hemos dejado el mundo de pecado, ahora tenemos una vida nueva, dice la Escritura. Y ahora nosotros nos llenamos en la unción del Espíritu Santo. Nosotros, cuando vamos a la iglesia, nosotros entramos en un tiempo de paz. Hay mucha gente que va una sola vez
Y dicen, wow, qué tremendo lo que yo experimenté. ¿Cómo estuvo la presencia de Dios? No, poderoso. Estuvo tremendo lo que yo sentí. ¿Qué pasó? ¿Había sentido eso? Y te dicen, no, pues que no. Pero sabes que desgraciadamente es la única vez que van a la iglesia y no regresan. Amén. Animo a toda persona que fue una sola vez y que fueron tocados por el Espíritu Santo. Vuelve, asiste a la congregación en donde te invitaron y recibe el toque del Espíritu Santo. Aviva esa presencia, ¿verdad? Que debe estar en ti, esa presencia de parte de Dios. Dios tiene algo poderoso para ti. Otro pasaje que quiero citar está en Corintios capítulo 2. Corintios capítulo 2. Primera Corintios capítulo 2. Gloria a Dios. Bendito Dios. Primera Corintios capítulo 2, verso 6. Y dice, sin embargo, este sí es el apóstol Pablo, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, dice. Amén. Otro pasaje más donde estamos viendo cómo se debe y se puede alcanzar una madurez. Yo recuerdo que cuando yo hice mi voto de fe, ¿verdad? Y que me bauticé y que decidí seguir a Cristo y rendirme completamente al Señor y dejar completamente todo lo malo. Ahí en ese momento, amado, me tocó tener gente delante de mí que fueron amigos míos, que fueron compañeros y me decían, no, yo no creo eso. Yo creo que vas a dejar eso y vas a regresar a ser peor. Era el veredicto que ellos me daban. Y yo les decía, no, realmente he experimentado un cambio. No, pero es que yo te conocí esto, lo otro, y vas a ser peor que antes. Y esa era la palabra que esas personas, ¿verdad? A lo mejor en su ignorancia, ellos hablaban así. Pero realmente nosotros creemos que puede haber una transformación, pero depende mucho de nosotros. Es responsabilidad de nosotros. Mire, le voy a hablar de alguien que fue el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, antes de que Jesús le llamara Pedro, él se llamaba Simón. Y Simón quiere decir un junco, ¿verdad? O una rama que el viento mueve de un lado a otro. Eso demostraba, amén, el nombre de él demostraba su carácter ambivalente, un carácter que no tenía una posición, un carácter que no tenía fuerza, que no tenía una dirección en su vida. Pero aún el apóstol Pedro pudo experimentar esa transformación. Nosotros leemos en la Escritura y vemos cómo él escribe posteriormente todas las cartas, ¿verdad? Sus cartas, y donde estamos viendo cómo él habla diferente y su comportamiento y su doctrina habla y demuestra de que ha desarrollado un carácter permanente al lado del Señor Jesucristo. Siendo él una persona tan difícil, recuerden cuando Jesús iba a ser entregado en ese lugar, amén, que todos conocemos, ahí donde Jesús iba a orar, el Monte de los Olivos, allí fue entregado el Señor Jesús, y en ese momento vimos ese arrebato, amén, ese arrebato explosivo de Pedro, donde vemos que su carácter no había sido formado. Note esto, que ellos ya habían sido bautizados, ellos ya habían recibido instrucciones, eran discípulos del Señor, pero todavía faltaba que esa transformación viniera a sus vidas, ese cambio permanente. Y vemos cómo en ese momento, cuando Jesús iba a ser entregado, él saca su espada y corta la oreja de esa persona, y Jesús reprende duramente a Pedro, le dice: Pedro, mete esa espada, porque el que mate espada va a morir. Todavía no asimilaba Pedro la vida de Cristo, la solemnidad, la abnegación de Cristo. No entendía lo que era negarse a sí mismo, pero Jesús supo ser el ejemplo perfecto para nosotros. Y hoy yo te vengo a decir esta precisa mañana, que hay poder para cambiar tu vida, hay poder para transformarte, hay poder si tú realmente defines tu posición, porque eso fue lo que pasó. La determinación de Pedro es lo que vino a dar un cambio en su vida. Si nosotros avanzamos, si nosotros perseveramos, por eso Jesús decía,
el que persevere hasta el final, ese será salvo. Ese recibirá la corona de vida que Dios tiene preparada para ti. Vas a disfrutar. Si te sometes a la disciplina de Dios y a la enseñanza suya, vas a disfrutar de beneficios. Vas a disfrutar de beneficios porque vas a tener los frutos del Espíritu Santo. Ya conocemos los frutos del Espíritu Santo: es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esa última, amado, es algo que es muy difícil para el nuevo creyente. Muchas veces el carácter, ¿verdad? Venimos tal vez de violencia, venimos tal vez de ser iracundos, y hay que rendir esas áreas al Señor, a la voluntad del Espíritu Santo, para que traiga ese cambio a nosotros. Es bien importante que no vuelvas atrás. Es bien importante que te afirmes cada día. ¿Sabes qué, Señor? He cometido esta falta, pero tengo abogado. Sé que si vengo a tu presencia, tú puedes perdonarme. Tú puedes restaurar mi vida, Señor, y puedo seguir adelante. Amén. Si has caído, si has flaqueado, tal vez si volviste a tomar, si volviste al alcohol, si volviste a cometer el mismo pecado que te estuvo atando, amén, en el pasado, déjame decirte que tú tienes perdón, tienes abogado para con el Padre, Jesucristo el justo, y Él te llama de nueva cuenta. Si te has apartado, regresa al Señor. Él te está esperando con los brazos abiertos. Él te ama. Amén. Y hoy este mensaje es para todo aquel que necesita afirmar y afianzar su carácter en la vida nueva a la que Cristo te ha llamado. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Dice su palabra: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Esta palabra es poderosa porque me da esperanza de que su luz y su palabra está en mi vida, y va a llegar un momento donde ese lucero va a aparecer en mi corazón. Habla de Cristo. El lucero de la mañana del que habla aquí es Jesús, el Hijo de Dios. Cristo tiene que ser formado en nuestros corazones. Tenemos que ser transformados. Tenemos que ir de gloria en gloria. Pero hay eventos que nosotros tenemos que ir llevando a cabo. A ver, en aquel momento cuando... Algo bien importante que yo te quiero decir. En aquel momento cuando Jesús fue a orar, ¿verdad? Y que Él iba a ser entregado, como el pasaje que acabo de citar, haciendo memoria de cuando Jesús fue entregado. Vemos cómo Jesús estuvo orando. Y esto es bien importante que tú lo escuches. Jesús estuvo orando. A ti, nuevo creyente que me escuchas en esta mañana, a ti que estás batallando, que estás en lucha, que estás en prueba, que estás en crisis, Jesús fue a orar. Y dice que se fue a orar, se retiró como a un tiro de piedra. Y cuando regresa, encuentra a sus discípulos dormidos. Y va y vuelve a orar, y regresa y vuelve a encontrarlos dormidos. Note esto, que Jesús iba a ser entregado, así que su determinación a orar era inminente. Él tenía a fuerzas que orar para buscar el rostro del Padre. Amén. Él necesitó, siendo el mismo Jesús, necesitó tener comunión con el Padre a través de la oración. Y dice la Escritura que él sudaba como gotas de sangre en ese momento porque iba a ser entregado. Esto es algo que es real. El cristiano es probado. El cristiano pasa por el fuego, pasa por el agua, dice la Escritura en Isaías. Pero el Señor está ahí para levantarte con su mano poderosa. El Señor está ahí para hacer tu fuerza, hacer tu castillo. Y dice que ángeles vinieron en ese momento y fortalecieron la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando regresa y los encuentra dormidos, reprende a los discípulos y les dice: ¿cómo? ¿No habéis podido orar, velar conmigo una hora tan solamente? Allí nosotros nos damos cuenta qué tan importante es la oración, porque el Señor le dice, el Espíritu les dice, a la verdad está presto, pero la carne es débil. Hay algo que tú, nuevo creyente, algo que toda persona que está en Cristo, que está asistiendo a la congregación, debe de saber. Hay una unción, hay una presencia de Dios bien importante que tiene que manifestarse en tu vida a través de la oración.
Hay algo que nosotros tenemos que entender esta mañana. Tú tienes que tener una vida de oración. Dice la Escritura, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Y ya lo vemos nosotros en Romanos, como hay una ley en nuestros miembros, ¿verdad?, que nos quiere llevar cautivos a la ley del pecado, a la ley de nuestros deseos. Pero el espíritu, si está en nosotros, si nosotros tenemos esa comunión permanente con Dios, si tú cada mañana te levantas, tienes tu devocional, oras, lees la Escritura, hermano, tú vas a ser una persona que va a ir de gloria en gloria. Tú vas a ser una persona que va a saber conquistar. Que a pesar de lo que te diga otra gente, que te encuentres por aquí, por allá, que te digan o que te critiquen, hermano, usted no baje la guardia. Usted siga asistiendo a su congregación. Usted siga fortaleciéndose en el Señor. Tenga su diario devocional. Cántele al Señor. Léale un salmo. Hable con Dios. Platique con Dios. Mantenga esa comunión permanente con Dios. Y usted va a ver transformaciones. Va a haber transformaciones. No solamente en tu vida, sino los que están contigo, porque Pablo le dijo a Timoteo eso. Haciendo esto, le dice, te salvarás tú y se salvarán los que estén contigo. Amén. Nosotros lo creemos y hoy oramos para que toda esa persona que está pasando crisis, vamos a orar en este momento, ¿verdad? Tenemos aquí una necesidad por la que vamos a orar ya. Amén, desde el principio del programa ya lo teníamos aquí y lo tenemos bien claro, pero vamos a orar por ti que estás pasando esa crisis, para que Dios te fortalezca, para que venga esa unción del Espíritu Santo. La Biblia dice que Él traerá fuerza de búfalo y va a traer una unción fresca. Amén, unción fresca quiere decir nuevo. Quiere decir, lo nuevo viene para ti, la nueva revelación, la estrategia para que tú salgas del problema va a venir. Tal vez Dios te visite en sueños, tal vez Dios te habla a través de una persona, una palabra profética, pero hoy estamos activando eso en el nombre de Jesús, que venga sobre tu vida esa unción fresca, a levantarte fuerzas de búfalo, que te levantes en el nombre de Jesús. Oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Mire, por último, vamos a citar un pasaje poderoso que está en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 3. Muy bien. Verso 8. Gloria a Dios. Pablo dijo estas palabras. Con esto voy a terminar el tema para empezar la oración. Pablo dijo esto. En el capítulo 3, el título del capítulo dice, prosigo al blanco. Y mire, y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Al principio, ¿verdad? Hablábamos por qué muchos vuelven atrás. ¿Sabe usted por qué muchos vuelven atrás? Porque hay cosas que han traído de su vida pasada y no la quieren soltar. Pero Pablo dice, todo lo tengo por basura. La Biblia es clara, la Biblia dice, no podéis servir a dos señores. Con uno quedas mal. Si hay costumbres que todavía sigues abrazando. Yo veo mucha gente, ¿verdad? Todos los días vemos gente con casos diferentes. Creyentes que están ya en la congregación, en la iglesia, pero por ejemplo no dejan de fumar o no dejan de echarse su cerveza, algunas cosas que pueden ser normales para una persona, pero si tú sabes que fuiste un alcohólico, fuiste un vicioso, ¿verdad? Entonces tienes que aprender a ser radical en cuanto a eso y cerrar puertas. Dios nos llamó a paz, nos llamó a luz, nos llamó a ser personas victoriosas, personas saludables. Amén. Si hay algo que está perjudicando tu vida, tú tienes que cortar y darle el tiempo a Dios para que venga ese cambio a tu vida y haya una transformación. Pablo está diciendo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si usted quiere ganar a Cristo, usted tiene que tomar decisiones importantes en su vida. Cerrar puertas a lo que no está bien delante de Dios. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección
y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Ponga atención en esto, el verso 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome hacia adelante, hacia la meta, hacia Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros anhelamos y ambicionamos, estar en su presencia, amén. Pero ¿sabe qué? Hay cosas bien poderosas que nosotros hemos visto a través de nuestra vida cristiana, cambios que se han manifestado. Y ha habido gente que se ha acercado y me ha dicho, me han preguntado, oye, te pueden preguntar, ¿asististe a un grupo especial para quitar eso? ¿Cómo lo hiciste? Oye, ¿cómo lo hiciste para solucionar tu problema matrimonial? ¿Cómo lo hiciste para arreglar tu problema financiero? ¿Cómo lo hiciste? En fin, muchas cosas pueden acercarse a preguntarte cuando ya ven el cambio en ti. Esa persona dice, oye, invítame a la iglesia, invítame, yo también quiero ir, quiero escuchar. Quieren experimentar el cambio y la transformación que sucedió en ti. Amén. Gloria a Dios. Qué tremenda palabra y qué poderosa es su palabra, porque te llena de fe, te llena de convicción para dar la segunda milla, para continuar y avanzar y alcanzar esa madurez. Amén. Gloria a Dios. Si hay alguien, ¿verdad?, que necesite oración, puede mandar el mensaje. Ya sabe cuál es en Facebook, estamos en Facebook, y puede pedir oración. Amén. Ya tenemos aquí una petición, pero primero vamos a orar para cerrar este mensaje, este tema de este día precioso. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos, Padre, poderosamente, Señor. Hacemos una oración creyendo en ti, Señor, que tú tienes la fuerza, tienes el poder suficiente para levantar a cada creyente, Padre, que está pasando por circunstancias, Señor. Tal vez creyentes que se han apartado, hoy levántalos, Dios. Ven en una nueva fuerza a ellos, Padre mío, en una nueva unción, Señor, en una fresca unción, Padre, y levanta, Señor. Quita todo prejuicio, Padre. Tal vez salieron, Señor, por molestias, salieron por crisis, salieron, Padre mío, por el engaño del enemigo, pero hoy, esta mañana, Padre, yo te pido, rompe esas cadenas, papá. Yo te pido, Señor, levanta, Señor, al que no tiene fuerzas en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, redime, en el nombre de Jesús, Padre, fortalece, Padre, oh poderoso Dios, porque nosotros hemos visto, Señor, lo que tú haces, Señor, en la vida del creyente, lo que tú haces en cada persona, y tu palabra no miente, papá, tú no mientes, tú dices en tu palabra, yo te sustentaré con mi mano, con la diestra de mi justicia te voy a sustentar siempre, Padre. Levanta, Señor, en esta preciosa mañana, Señor, levanta a toda persona, Señor, que necesita de ti, envía fuerzas, envía ángeles, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y que la gente vea que tú tienes el poder para transformar a una persona, así como lo hiciste con el apóstol Pedro, así como lo hiciste en mi vida, así como lo estás haciendo constantemente en la vida del creyente, Padre mío, que tú no lo dejas de tu mano, Señor. Enviamos bendición, Señor, soltamos palabra de fe, Señor, en el nombre poderoso de Jesús esta mañana, Señor. Te damos gracias, papá, tú eres el eterno, tú eres el todopoderoso, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, oramos por una necesidad especial, Señor, la vida de Judith, Señor, la madre. Tú la conoces, papito lindo. Señor, tú puedes hacer un milagro. No conocemos la vida de esta persona, pero tú la conoces, Señor. Y yo te pido hoy, Señor, un milagro, Señor. Deshaz el cáncer, Padre. Deshaz el cáncer. Oh Santo, Espíritu Santo poderoso, deshace el cáncer, Padre. Reprendemos la enfermedad, reprendemos el espíritu de cáncer, reprendemos con toda autoridad todo espíritu de cáncer que está en la vida de Judith y le ordenamos que salga ahora de su cuerpo en el nombre de Jesús. Padre, ven manifestándote, papá. Estamos soltando una palabra, Señor, y eres tú el que lo hace, no es el hombre. Estamos siendo usados, Señor, por tu presencia. En esta mañana, Señor, te pedimos, Padre, sana a esta mujer. Sana a esta mujer, Padre, en el nombre de Jesús. Reprendo el cáncer en el nombre de Jesús. Reprendo el cáncer como haya entrado, Padre. Perdona los pecados de esta mujer.
Perdona los pecados, Señor, de esta mujer en el nombre de Jesús. Clamamos una oportunidad, Señor. Clamamos una oportunidad de vida, Señor. Se sana Judith de la Madrid en el nombre de Jesús. Se sana en el nombre de Jesús. Ahora sale el cáncer. Sale el cáncer en el nombre de Jesús. Declaramos espíritu de resurrección ahora en el nombre poderoso de Jesús. Ahí donde está Judith, recibe sanidad en esta hora. En el nombre de Jesús declaramos que sale ese cáncer por los poros. Sale ese cáncer ahora, empieza a salir en el nombre poderoso de Jesús, recibe vida en el nombre de Jesús. Padre, tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, tú eres el amparo de Judith, Señor. Una oportunidad clamamos a ti, una oportunidad, Señor. Se rompe todo cerrojo, se rompe toda atadura, toda ligadura del enemigo, se rompe de la vida de Judith en el nombre de Jesús, Señor. Por tus llagas fuimos nosotros curados. Padre, declaramos hoy esa sanidad hecha, Señor, en tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Principalmente, Padre, trae paz, trae fe, trae esperanza a su familia, que puedan tener, Señor, un acercamiento más íntimo a tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús. Esta familia de Judith, la Madrid, Señor, bendecimos esa familia y bendecimos su casa en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios, gloria al Señor. Gracias por su tiempo, damos gracias por seguirnos ahí en Facebook. Amén. Y mi nombre es Fernando Ahumada. Ya nos estamos conociendo. Estamos ubicados en calle 36, avenida 4. Ahí estamos ubicados para cualquier cosa que usted necesite. Estamos para servirle. Nuestra iglesia se llama Semilla de Mostaza. Amén. Y es un privilegio servirle a Dios y estarle sirviendo a usted. Amén. Entonces, el tema de hoy fue transformación. ¿Se puede o no se puede experimentar un cambio? Amén. Tú puedes decir hoy sí. Amén. Solamente necesitas determinarte y buscar a Dios con todo tu corazón y vas a alcanzar tus propósitos. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de Dios sea contigo. Dios te bendiga.